Georgia, rock and roll, hallelujah. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al segundo episodio de la sexta temporada de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes, anteriormente conocido como baseballmlb.com, ahora en el Substack Picheos Salvajes. Bueno, primer podcast del año, no es primero de la temporada, pero sí el primero del año 2026, en el que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que toca en esta época del año, que es que pasen cosas, ¿no? Que pasen cosas, que se vayan moviendo jugadores. Es verdad que no a la velocidad que todo el mundo espera, sobre todo acostumbrados a otras ligas. Ya sabemos que el béisbol en eso es distinto, pero con grandes nombres que se han ido moviendo, pasando por Ranger Suárez, Kyle Tucker, Bobby Chet, Real Muto, Cody Bellinger, confirmado hace apenas unos minutos justo antes de empezar en el podcast, que tiene que ser algún tipo de magia negra que no conocemos, porque se ha dado el fichaje antes de que acabemos el podcast, que normalmente para quien lleve más tiempo pues sabe que siempre todas las grandes noticias de la semana ocurren cuando cerramos este podcast a eso de las 9 de la noche del miércoles en Twitch. Gracias a los que estéis aquí en el chat, también a los que nos escuchéis, por supuesto, en podcast y nos veis en YouTube. Sin más dilación, vamos a introducir pues, a las personas que me van a acompañar hoy, que saben un poquito más que yo, por lo menos, están preparadas para la ocasión. El primero es Sergi. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? De vuelta a la rutina, aunque sea una temporada ahora de momento baja, fría, sobre todo fría, tanto en lo literal, tanto en lo literal como en lo metafórico, pero los traspasos sí que no paran. Como dices tú, no al ritmo de otras ligas y tal. Lo que es que hay ciertos equipos que, bueno, pues siguen apretando los traspasos y se llevan la mayoría de jugadores. Así que ahora hablaremos del tema. Nada, sí, es un tema que vamos a tener que hablar hoy, pero bueno, ya los estableceremos, digamos, en el abstracto, ¿no? Para hablar pues, de los jugadores que van siempre a los mismos equipos, que no son otros que Los Ángeles Dodgers, los Mets, y ahora se ve que los Toronto Blue Jays. Ger, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, efectivamente, parece que solo hay tres equipos con un interés claro por adquirir jugadores y bueno, pues ahora estoy un poco desubicado porque no me esperaba que Jeff Passan lanzase la noticia antes de que acabase el podcast, pero bueno. Ya, ni me había enterado, ¿eh? Yo estoy confundido. Yo cuando he visto Cody Bellinger y digo, nada, esto lo van a anunciar a las 9 y un minuto. Pero no, ya lo tenemos por aquí. El bono de Cody Bellinger, que ha firmado pues 5 años, 162 millones y medio con los New York Yankees, que bueno, lo hablaremos más hacia el final del podcast por una cuestión muy sencilla, que es que no tenemos mucha idea todavía de lo que está pasando. De momento, pues bueno, lo único que sabemos es que 2 años va a estar de contrato en Nueva York, que a partir de ahí tiene un opt-out, en la jornada, en el año 3 y 4, y una opción de jugador condicional en 2030. O sea, bueno, muchos datos que tendremos que ver una vez que se conozcan más detalles del contrato, que supongo que a lo largo de la hora y media que dura el podcast, o cuando acabe, muy probablemente más cuando acabe, pues, conoceremos. Bueno, tema principal de la semana, pues, como no puede ser de otra manera, he mencionado muchos nombres, se me ha ido otro, que es Alex Bregman, pero bueno, el mercado se ha ido acelerando estos días, sobre todo en la última semana, desde que firmó Alex Bregman el día 10 de enero, grabando día 21, por los Chicago Cubs, y a partir de ahí pues han empezado a suceder las cosas, ¿no? Con Ranger Suárez firmando por los Boston Red Sox, después Kyle Tucker, como no, firmando por Los Ángeles Dodgers, ahora hablaremos de eso, Bobby Chet, que bueno, parecían los Mets que se iban a hacer con Kyle Tucker, y una vez que se fue a Los Ángeles, pues cambiaron por Bobby Chet. Eso va a provocar cambios bastante importantes en la plantilla, que ahora analizaremos. Real Muto volvía a los Phillies, que curiosamente cuando los máximos favoritos por Bichette eran los propios Phillies antes de que se fuera a Nueva York. Y bueno, el fichaje, ¿no? de última hora que tenemos, que es el de Cody Bellinger. Sergi, vamos a hablar pues de Alex Bregman, lo primero, ¿vale? Un contrato de 5 años, 175 millones. Vamos a hablar un poco de
de todo lo que ha sido y después ya lo último con Kyle Tucker, pero bueno, por primero y principal, pues este contrato de Alex Bregman, que bueno, pues lo va a meter en nómina de los Chicago Cubs, sobre todo con una cosa importante además, que es un muy buen sueldo, evidentemente, el sueldo más alto de la historia de la franquicia, pero sobre todo una cosa importante. Bueno, Matt Shaw, que era el tercera base de los Cubs, pues parece que se va a ir al left field. No sabemos qué va a pasar con Ian Happ ni con Seiya Suzuki. Va a haber ni tampoco con Nico Horner, ¿no? Que también suena por ahí para ser candidato. Y el segundo gran movimiento que han hecho estos Chicago Cubs pues fue el traspaso de Edward Cabrera a cambio de 3 prospects, Owen Casey, Cristian Hernández y Edgardo de León, que Owen Casey pues, es el mejor prospect que tenían los Chicago Cubs en las granjas. Así que bueno, pues 2 movimientos. Antes de que te dé la palabra, pues Bregman, 5 años, 175 millones. 70 en diferido, o sea, ya no solo lo usan esto ya no solo lo usan los Dodgers, esto se va extendiendo a lo largo de toda la liga, pero bueno, ya hablando en serio, la verdad es que, bueno, por lo que hemos visto, Sergi, estos Chicago Cubs, pues, que un gran contrato y un traspaso por un gran pitcher como es Héctor Cabrera, pues parece que terminan de configurar un poco la plantilla, aunque siguen quedando dudas. Sí, sobre todo después del año pasado, que ya se notó ya que con el traspaso que hicieron cuando ficharon a Kyle Tucker de la Free Agency, ya se notaba un poco de No, fue traspaso, lo has dicho bien. ¿Fue traspaso? Pensaba que era de los Astros, ¿no? No, fue traspaso de los Astros. El traspaso con los Astros. Pues iba a decir, desde que ficharon a Kyle Tucker el año pasado de los Astros, ya denotaban estos Cubs que iban a por más. Lo que pasa es que este año ha sido como un poco de parón porque todo el mundo antes de la temporada hablaba de ellos como el mejor equipo de su división. Al final los Brewers acabaron arrasando la división y también eliminándolos de playoff. O sea, le hicieron las dos. Sí. Y llegados a este punto, claro, yo creo que los Cubs, se va Kyle Tucker del equipo, necesitaban reforzar de alguna manera. El outfield más o menos con PCA, con Ian Happ, podrías decirlo, con Suzuki, lo tiene un poco cubierto. Entonces han ido un poco por el infield. Claro, Matt Shaw lo hizo muy bien, por ejemplo, el año pasado, lo tienen que mover, que por cierto es el tercera base que tienen los Cubs en 3 años, porque recordaos que en su época también ficharon a Paredes de los Rays. Ahora, luego Matt Shaw, ahora Bregman, van cambiando, aún así el mejor con diferencias Bregman, no vamos a decir que no, pero sí que es un fichaje pues importante, sobre todo porque fichan un jugador con veteranía, un jugador que ha demostrado que es de los mejores tercera bases de la liga durante muchos años, que ha estado en playoff, que ha ganado World Series, entonces es un jugador muy, muy contrastado, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y es algo que necesitan los Cubs. Como digo, el proyecto de los Cubs desde el año pasado, ya últimos 2 años, pero sobre todo el año pasado, ya es un equipo que se está centrando en queremos ganar. Dejemos de ser un equipo mediocre que desde que ganó la World Series en 2016 era un equipo que llevaba temporadas muy, muy malas y era un equipo que está un poco en la nada. Y como digo, desde que ficharon a Kyle Tucker e hicieron varios traspasos, se notaba que la intención del equipo era optar a más. Y yo creo que con lo de Bregman, con el fichaje que tú decías de Cabrera y con ya el equipo que tenía el año pasado, que era un equipo bastante bueno, solo que no rindió mucho, sobre todo al final de temporada se cayó un poco, y a nivel de pitcher y ya de closer ya ni te cuento, pero a nivel de plantilla de bateadores, es un equipo que tú ahora ves la projected lineup que la está mirando ahora, es un equipo que dices, bastante bueno. O sea, no son los Dodgers, obviamente, pero Dodgers solo hay uno. Pero como los Cubs, como para pelear la nacional, me parece un equipo muy bueno, y yo creo que el Bregman es un fichaje que, quitando que puedas querer otro jugador o gustarte más otra posición o lo que sea, era un jugador necesario. Ya está. O sea, los Cubs necesitaban un jugador así. Ger, pues eso, lo que dice Sergi, no son los Dodgers, no son ni siquiera los Mets o los Phillies, ¿no? Todavía queda un poco para las previas, pero parece que no están en ese primer escalafón los Cubs. Para mí incluso puede estar por debajo de Braves y Padres, eso habría que verlo. Pero bueno, los Braves siempre cada año suenan y luego Adrián ya sabes lo que pasa. Sí, o ganan el anillo o fracaso estrepitoso. No hay otra. Pero bueno, Ger, eso, pues yo creo que están en ese segundo escalafón de la nacional, pero un equipo que bueno, con una rotación, ahora con Eduard Cabrera, Justin Steele, Imanaga, Matthew Boyd, ese lineup, sobre todo un equipo que defensivamente es muy bueno, le han dado un vuelco a lo que viene a ser el pitcheo relevista, ¿no? También, pues bueno, con Phil Maton y Hunter Harvey,
parece que, bueno, podemos estar viendo a unos nuevos Caps. Yo es que con los Caps tengo la sensación siempre de que no puedes decir que no lo intenten, pero yo es que es pero no lo intentan del todo, ¿no? Exacto, yo es que creo que van siempre un poquito a lo mínimo. Dices tú, ahora se les ha ido Tucker porque acababa y se han traído a un muy buen tercera base para que sea la referencia del equipo y dices, vale, sí, pero no olvidemos, es el principal equipo de la tercera ciudad de Estados Unidos, es la cuarta franquicia en valoración y yo no veo que den un paso adelante determinado para... Ya no te digo competir con Dodgers o Phillies o Mets en la nacional. Es que yo no tengo la sensación de que hayan avanzado mucho respecto al año pasado para ganarle a los Brewers la propia conferencia, su propia división. Entonces es que yo es una de esas franquicias que yo creo que hay que pedirle un poco más, sin duda. A ver, es verdad que Caps, ya entrando yo un poco en el debate, han mejorado mucho, o sea, le han dado un vuelco al pitcher relevista. Yo creo que el fichaje de Alex Bregman le da una dimensión, sobre todo a nivel estrella, de volver a estar ahí. Yo no creo que haya duda de que tienen, pues, si no es el mejor equipo defensivo de la MLB, cerca, por la cantidad de jugadores de élite que tienen. Pero no sé si estás, Sergi, te lo lanzo a ti, no sé si estás en esta línea de pensamiento también como yo y como Ger, que les da, pero al mismo tiempo es como, ¿y cuál es la superestrella, por ejemplo, ofensiva de este equipo? O sea, es como, porque yo puedo pensar en Harper en los Phillies, evidentemente en los Dodgers en Ohtani o Freeman o quien sea, ¿no? En los Mets, pues, Juan Soto y Francisco Lindor, pero en este equipo la mayor estrella ofensiva es PCA, que es un grandísimo jugador, pero es un novato al final del cabo, y Alex Bregman. O sea, es como, sí, pero ¿te llega para ganar? A ver, sí y no, o sea, me voy a explicar. O sea, a mí los Caps, por una parte, estoy de acuerdo con Ger, que no me convencen. O sea, es como que para ser la franquicia que es y la gente que mueven, no es que acaben de tirar la casa por la ventana. Pero bueno, el año pasado perdieron el Game 5 contra los Brewers en el divisional. Sí, claro, sí. La final de conferencia. O sea, ¿qué quiero decir con hecho, esto? Déjame que te corte. El hecho de tener el mejor entrenador o uno de los mejores entrenadores de la liga también te da mucho. Sí, es verdad. No. Y ya con ese movimiento ya demostraron que querían ya aspirar a más, de salir un poco de la mediocridad. Pero voy a lanzar una pregunta también para responder. ¿Cuál es el bateador de poder de los Brewers? ¿Cuál es la ¿Qué quiero decir con esto? Sí, claro, los Brewers el año pasado fueron el mejor equipo de la liga en temporada regular y no tenían una estrella definida. O sea, eran muy buenos jugadores, pero no era un jugador que digas, como en los Phillies puede ser Bryce Harper o Schwarber, o en los Dodgers puede ser Ohtani, o sea, no son, o en los Blue Jays, por ejemplo, Vladdy. O sea, no tenían un jugador de poder, pero una plantilla muy estructurada. A mí lo que me pasa con los Caps es que yo soy siempre de los que necesita ese bateador de poder para pensar en un equipo como top, pero sí que es verdad que yo veo la plantilla y la veo una plantilla muy bien estructurada. O sea, la veo una plantilla sobre todo muy buena defensivamente, porque Nico Horner, Swanson ya defensivamente podrían ser de las top 3 parejas de la liga. Le sumas a Bregman, que es también de los mejores tercera bases defensivos de la liga. Ya me parece un equipo que defensivamente es muy bueno y un outfield muy rápido. Y bateando, es verdad que les faltan estrellas, pero los veo un equipo muy bueno bateando. Y como digo, es eso. El año pasado se quedó un partido a meterse en la final de conferencia con los Dodgers. Entonces, es como que no acaban de dar el salto para decir, optan con los Dodgers o Phillies cara a cara, pero sí que lo buen equipo que puede luego competir y meterse perfectamente ahí, porque como digo, el año pasado, mismamente acabo de mencionar a los Phillies no se metieron, que es verdad que los eliminaron los Dodgers, pero que es verdad que como equipos también como los Braves, puedes decir, te pueden salir 2, 3 jugadores como Olson, Acuña, tal, Riley y tal, que dices, qué barbaridad, y luego no rinden. Entonces, no sé si al final es mejor hacer como lo hicieron los Brewers el año pasado, hacer un equipo muy compacto, donde no hay una gran estrella, pero sí que varios jugadores que rindan mucho, que los Caps hubieran fichado a vete a saber tú quién, con muchísimo, tipo un Pete Alonso, por ejemplo, un jugador de mucho poder, que lo hubieran fichado, pero si luego la plantilla tampoco acompaña, pues da igual tener un Pete Alonso, es lo que quiero decir. Entonces, yo sinceramente, es verdad que me dejo un poco frío por lo que mueven los Caps y lo que es lo que decía Ger, pero a mí la plantilla, a nivel de bateo, me gusta bastante. Yo creo que me falta algo, algo en el total. Pero bueno, también lo que decíamos es tener a un entrenador top
te hace que te pueda faltar algo y que lo sepa manejar, o que incluso no te falte nada. Por lo menos a nuestros ojos igual falta, pero a ojos de ellos es como la plantilla está exactamente donde la queremos. Sí, no, sí, si el plan es consistente. Yo creo, tienen un buen entrenador, tienen un equipo que no les va a fallar, no les va a meter grandes petardazos, ¿sí? Pero no lo acaban de dar ese paso. Respecto a lo que estábamos comentando, los Caps, en cuanto a ingresos, es uno de los equipos de toda la liga Sí. que menos gasta. Creo que estaba gastando en torno al 40% en ingresos. Por ejemplo, no vamos a ver, los equipos que más están gastando en la liga están en torno al 70%. Es casi el doble, ¿no?, de ingresos. Entonces, a mí parece que tiene un plan que se lo curran, que está trabajado, que tiene muy buenos jugadores, pero lo veo un poco cicatero. Yo creo que ahí hay margen claramente para mejorar. Y muchas veces es que sí, hacer esfuerzos en los entrenadores está bien, pero también no nos engañemos. El equipo que dejó el entrenador el año pasado le superó. O sea que tampoco sería tan malo lo que tenía por ahí, ¿no? Por la franquicia que dejaba, ¿no? Entonces, pues yo... es que, ya te digo, me sigue faltando algo en los Caps, me sigue faltando... A lo mejor es un jugador que digas tú que active que active un poquito la ilusión. Es que a lo mejor es eso, es que de repente tú no te esperes que hagan más contrataciones y te aparezcan en una que no te lo esperabas y digas, hombre, pero es que yo creo que ninguna de las contrataciones de los Caps sorprende. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. A ver, eso también es verdad. Que bueno, nada sorprende. También te digo, no lo veo excesivamente malo eso, en el sentido de que al final es un equipo que construir te sirve, ¿no? Para que, en el sentido, si construyes con porque hemos dicho, es un plan consistente, si hay consistencia significa que, bueno, el equipo va por el camino que todos pensamos que va a ir. No sé si me explico, ¿no? Si decimos, no sorprende Sergi, pero al mismo tiempo es como, bueno, pero si esperamos que el equipo vaya a actuar de X manera por cómo están construyendo, pues bueno, tampoco es per se malo. También os digo una cosa, me falta algo, firman mañana a Framber Valdez y ya no me falta nada, ¿eh? O sea, creo que... Y no es que vayan... No, claro, cortos de picheo. Claro, yo Adrián iba a decir, es que también se te va a caer Tucker, seamos sinceros, de lo que quedaba en la agencia libre, o sea, de lo que hay en la agencia libre, por como lo queréis decir, ¿qué hay mejor que Bregman? O sea, porque yo los jugadores que veo son un poco mejor, similares, pero tampoco, o sea, de lo que había, yo Bregman lo veo de lo mejorcito con diferencia de lo que había en la agencia libre para fichar. Y yo creo que los Caps, en eso, se te va a caer Tucker, se va encima a un rival al peor rival que se te puede ir, porque es el claro candidato y encima de la misma conferencia, pero de lo que había, yo creo que Bregman era de lo mejor que podías fichar con diferencia. Porque es lo que digo, es que es un jugador es un jugador de nivel y es un jugador contrastado. O sea, son las dos. Que obviamente querrías más, sí, pero es que siempre, o sea, yo a veces pienso y digo, sí, me falta más, pero ¿qué jugadores top hay en la liga? O sea, me refiero de los jugadores top que hay en la liga, ¿cuáles había opción de que salgan? ¿O cuáles había posibles? También hay que pensar eso, porque sí, es verdad que en la MLB hay muchos jugadores muy top y jugadores que te pueden cambiar una franquicia. Vale, pero ¿cuáles son? ¿O agentes libres? ¿O sin ser agentes libres pueden salir? Claro, es que ahí ya baja mucho el número. O sea, entonces, no sé, yo creo que de lo que había o de lo que optaban los Caps, Bregman era es que de lo mejor que puedes fichar con diferencia. Pero claro, es que ese es el tema, es que la suma siempre da cero. Sale uno, entra otro. Entonces, sí, están siempre en el mismo sitio. Entonces, estamos ahí siempre. Y yo tenía un jefe que me decía, el que no avanza retrocede. Pues es que, ¿tenéis la sensación de que están avanzando con determinación? Pues yo no lo tengo, la verdad. No, puede ser que no. Por eso yo digo que eso es lo que me falta y puede ser la suma de los números, ¿no? Entra Kyle Tucker, sale Tucker y entra Bregman. De hecho, el año pasado sí hubo ese avance, porque no había nadie, entró Tucker. Sí. Pero este año no, este año se va Tucker y entra Bregman. Por eso digo, a mí me entra un Framber Valdez, traspasa por otro tipo de jugador o lo que sea, entonces ya digo, ya son dos pasos. O sea, el año pasado diste uno, pero este año está otro. Sí, Eder Cabrera también es un paso.
¿vale? Es un pasito en otra dirección. O sea, has dado un paso, has retrocedido un paso, has dado otro, pero estás igual. Entonces, igual ese segundo paso es lo que falta. Edward Cabrera y otro pitcher, que no tiene que ser Valdés, puede ser cualquier otra cosa, igual es lo que me termina a mí de rematar en conjunto este proyecto. Pero bueno. El paso adelante del año pasado mejoró, pero no demasiado, ¿eh? Que al final ni ganaron la división, ni llegaron perdieron el quinto partido con Brewers, es verdad, pero siguen por detrás de Brewers, ¿eh? Yo es que me parece que para el tamaño y lo que mueven los Caps, aceptar eso y decir cambio una pieza por otra, es que se me queda corto. Sí. No, y hay que hacer el matiz de que el año pasado el picheo fue de lo que mejor rindió, el starting pitching habló, con lo que tú pensabas que iba a rendir, porque tú veías el año pasado la rotación titular y no te esperaban los resultados que dieron jugadores como Boyd o como Horton, por ejemplo, que por ejemplo rindieron bastante mejor que Imanaga. Por poner ejemplo de persona que no ve mucho béisbol, puede pensar que Imanaga era de los mejores y Horton o Boyd fueron lo mejorcito con diferencia. O sea, yo creo que el picheo rindió por encima de más. Yo lo que creo de verdad que los Caps el año pasado, lo que se les cayó al final, en mi opinión, fue el bateo. Porque es verdad que al principio Kyle Tucker comenzó espectacular, el Insanity Run de PCA que optaba al MVP y luego se quedó ahí. Y luego se quedó ahí, que es verdad que yo recuerdo de hacer podcast el año pasado hablando del MVP, de como las primeras odds de MVP y te salía PCA de los más altos y decías, hombre, sí, pero luego al final pues, quedó lo que quedó. ¿Qué quiero decir? Que los Caps es verdad que comenzaron con un bateo similar al de ahora, cambiando a Kyle Tucker por el de Bregman, pero que luego ese bateo se cayó mucho. Swanson el año pasado bateando fue muy pobre el rendimiento que dio. Horner también se cayó un poco. Ian Happ bastante también. O sea, fue un equipo que llegado a los playoffs le mantuvo más el picheo que el bateo, porque a nivel de bateo es lo que digo, se les cayó mucho el equipo. Y recordad que también Kyle Tucker comenzó con MVP, Kyle Tucker, qué traspaso increíble. Y recordad también que Kyle Tucker tuvo mucha crítica desde prensa y afición de Chicago a final de la temporada que de no renovarlo y tal, porque también bajó mucho el rendimiento para lo que esperas de Kyle Tucker. ¿Qué quiero decir? Que a veces lo de los Caps puede ser un poco engañoso porque el año pasado era literalmente parecido en tema de que la alineación la ves y dices, está bastante bien, y el picheo le falta, y lo que mejor rindió fue el picheo. Entonces, a lo mejor lo que tienen que invertir es el picheo y hacer que el equipo gire en torno ahí, porque es lo que dices tú, si fichan un Valdez, por ejemplo, ya con lo que tenía el año pasado, ojo el picheo que se te puede quedar. Y el bateo, como digo, es que a mí me gusta, pero sí que es verdad que viendo el año pasado, se cayó. O sea, el equipo al final de la temporada se cayó. O sea, no hay un jugador casi salvable del bateo. A lo mejor Suzuki, poco más. Porque de los grandes nombres del año pasado, todos en el final de temporada y en playoff, los números, los puede ver cualquiera, fueron muy pobres. Sí. Yo creo que, a ver, da para buen debate. También te digo, queda un mes, ¿no? para que esto acabe, con lo cual, una vez que ya empiece pues, el sprint training y que bueno, pues veamos un poco más el total, creo que ya tendremos una visión más normal, ¿no? de estos Caps, pero evidentemente para lo que es hoy me falta algo. O sea, eso no se lo voy no se lo voy a negar a nadie, pero bueno, todavía queda. Vamos al siguiente, que fue Ranger Suárez, Ger, contrato de 130 millones, 5 años, 26 de promedio, lo cual es pues, bueno, increíble, ¿no? El expendio de los Boston Red Sox este año en pitchers, porque además de Ranger Suárez, ya lo hablamos en el podcast pasado, traspasaron por Sonny Gray. Ahora mismo el 1, 2 y 3 de la rotación pues es Crochet, Ranger Suárez y Sonny Gray, lo que se traduce en el payroll por de los 4 jugadores que más cobran, 3 son pitchers, ¿no? Entonces eso es evidentemente interesante. También han hecho otro movimiento que es firmar a Wilson Contreras para jugar de primera base. Fichar a Wilson Contreras, traspasar por Wilson Contreras, que en un precio no muy alto, con lo cual, pues bueno, en principio, pues las debilidades grandes de este equipo era que faltaba algo detrás de Crochet, que el puesto de primera base, pues estaba lo más inestable posible. Bueno, pues de momento, pues Wilson Contreras va a ser el primera base, Gray, Ranger Suárez y Crochet el 1, 2 y 3. No tiene mala pinta. Estos Red Sox me siguen faltando algo, me pasa igual que a los Caps, incluso bastante más que con los Caps, siendo justos, pero
bueno, avanzando en una dirección cuanto menos interesante estos Red Sox. La rotación es increíble, sí, ¿no? Es la mejor de la liga. Sí, yo iba a decir que yo venía pensando hoy así un poquito sobre el programa y decía yo, ¿ves a los Dodgers el mejor ataque de la liga? No. ¿Ves a los Dodgers con la mejor rotación de la liga? No, pues no lo veo porque está si juntásemos a lo mejor el ataque de los Mets y la rotación de los Red Sox, tendrías un equipazo que competiría con los Dodgers, pero la verdad es que al final tienes medio equipo al final para competir y yo es que Toronto lo veo también para esa división y bueno, los Yankees siempre están. Entonces, que yo no sé si te llega con medio equipo en esa división para enfocar octubre con alguna garantía, porque dices, si tu objetivo es llegar a octubre, pues posiblemente tengan un equipo que se vaya a meter sin problemas, a lo mejor si todo funciona medianamente normal, se meterán sin problemas en wildcard a lo mejor, pero ¿cómo lo encaras? Si te cruzas en la wildcard con los Yankees como el año pasado o con... Es que lo tienen... le falta en ataque, desde luego. A la rotación no le puedes poner un pero es que tienen que hacer algo en ataque porque es que si no... Han perdido a Bregman y al final, pues... No sé si lo han sustituido con algo que digan, pues al menos no hemos retrocedido. Parece que en ataque incluso ha podido retroceder un poco, ¿no? Sí, no sé cómo piensa Sergi de Wilson Contreras, pero igual al mismo nivel que Alex Bregman no está. No, a ver, a mí Wilson Contreras es un jugador que me gustaba. Lo que pasa es que, claro, compararlo con Bregman, pues bueno, tampoco quiero faltar a Contreras, porque es un buen jugador, pero Bregman hablamos de otro nivel. Yo sí que decir que, a diferencia de los Caps, que lo veo como que le falta algo en ataque y le falta algo en picheo, a mí los Red Sox sí que me gusta el equipo, porque sí que es verdad que en bateo les falta, pero la rotación, al menos pero se han centrado en la rotación de picheo y es una barbaridad. O sea, porque juntar a Crochet con Sonny Gray, porque Crochet el año pasado, pues porque existen otros pitchers como Skubal o pitchers como Christopher Sánchez también, que se llevaron muchas luces el año pasado, o Paul Skeens. Pero realmente el año de Crochet fue increíble. Solo que al final de los Red Sox el año pasado quedó un poco empañada porque les eliminó su gran rival, los Yankees, en ese fatídico tercer partido con Slidler que parecía Randy Johnson, que les dejó a 0. Pero sí que es verdad que los Red Sox el año pasado ya me sorprendieron, porque no me esperaba ni que se metieran a playoff el año pasado y se metieron. Y sí que creo que este año, reforzando tanto la rotación y tal de picheo, luego un equipo que, aunque les falten estrellas bateando, pueden ganar muchísimos partidos ya solo con el picheo. Recordadlos que han hecho los Marines los últimos años. O sea, con tener los picheos que tenían. Pues el año pasado, pues casi meterse en las World Series. Pero yo creo que los Red Sox a mí me gusta cómo lo están haciendo. O sea, de lo que optas y de lo que puedes fichar, han decidido ir por el picheo, por Ranger Suárez, que Ranger Suárez es un jugador que el año pasado ya lo hizo muy bien. Ranger Suárez, lo único que tuvo mala suerte de que no se habló tanto de él es de que competía con Zach Wheeler y Christopher Sánchez, que eran 2 de los 3 mejores pitchers de la Nacional. Es lo único que hizo que de Ranger Suárez no habláramos tanto el año pasado, porque compartía equipo con 2 malas bestias que optaban al Cy Young. Pero realmente Ranger Suárez me parece un jugador muy bueno, un jugador también zurdo también para cambiar un poquito para ir teniendo de los 2 tipos. Y sí que creo que esto lo juntas con Crochet, con Sonny Gray, con ya lo que tenían, y me parece un equipo, los Red Sox, oye, vamos, a mí me gustan más que los Yankees. A mí, por ejemplo, que los Blue Jays no, porque los Blue Jays al final me parece un equipo muy completo en su división, pero que los Yankees ya te digo yo que sí, porque me parece que los Red Sox, el bateo no es tan malo como parece, o sea, el bateo es un poquito above average, que diríamos, un poquito por encima de la media, pero sí que me parece que el picheo puede ser top 1, top 2 de la liga fácil, y yo creo que con eso, ya en la americana, que no hay tanto nivel como en la nacional, van a poner muchos problemas a la mayoría de equipos. Bueno, a ver, yo sigo pensando, yo estoy un poco en esa línea de pensamiento de que hay algo que me falta. No sé el qué. O sea, sí, no, pero bueno, al final, si les da para competir, o sea, otra cosa es lo que hablábamos, ¿no? Si les va a dar para si les va a dar para ganar un anillo, pero bueno, igual no, pero es que nunca se sabe. Yo lo veo muy complicado. No, este deporte, el año pasado, mira, el equipo que más victorias consiguió en temporada regular, seguro que mirábamos todos para el line-up y decíamos, joder, a este equipo le faltan muchas cosas. Y mira, y luego se le caían las carreras, ¿no? Y
Y este deporte es muy impredecible en ese sentido, pero al final yo creo que falta una referencia de hace temblar al pitcher, me viene me condiciona el cambio del relevista, bueno, todas estas cosas que, oye, que al final en octubre se notan mucho y yo creo que ahí sí que les falta un poquito de amedrentar al rival, ¿no? Y en ataque. Y yo ahí sí que lo veo que les falta. Yo creo que les falta, pero bueno, también, o sea, fíjate es que son, yo creo que Caps estando un pasito o dos por delante de evidentemente de Caps, son dos equipos confeccionados, Sergi, por el mismo patrón, ¿no? Buen picheo, un pitcher relevista que ahora han actualizado bastante bien los Caps, pero que el de Red Sox el año pasado, perdón, era muy bueno. Un line-up que a mí me parece que es mucho mejor el de Caps, tampoco una barbaridad, pero mucho mejor sí me parece. Y un equipos que están cimentados en tener grandes defensas y sobre todo unos grandes entrenadores. Con lo cual, pues me parecen equipos muy parecidos, que bueno, pues igual se miran en el espejo Brewer. No sé hasta qué punto pues le podemos exigir que se miren en el espejo Brewer dos equipos que tienen los grandes mercados de la liga, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No, pero Adrián, solo un apunte más. Ya no solo Brewer, sí, sino equipos, por ejemplo, de la americana como Tigers o Mariners estos años, sí, que han tenido mucho éxito y no tenían tampoco bueno, los Tigers ya no te digo, los Mariners puedes decir algunos jugadores más, pero que no tenían grandes estrellas de decir top 3 de la liga en una posición en bateando, quitando Cal Raleigh, que el año pasado, bueno, o sea, vamos, casi gana el MVP. Pero sí que es verdad que yo los veo equipos que dentro de que no van a ser nunca los Dodgers. Es que ya me cansa también el tema de los Braves, los Phillies, los equipos, los Padres. Si luego llegan más lejos los Tigers o los Mariners o los Brewers mismamente. O sea, a ver, sí. Que tampoco. Que a veces utilizamos mucho como la cuñita esta de los ciertos equipos que damos por hecho son los mejores. Yo el primero, porque obviamente por plantilla, por jugadores, son los mejores. Pero estos últimos años, quitando los Dodgers, todos estos equipos, bueno, y los Mets también, o sea, han tenido más éxito los equipos que acabo de mencionar que muchos de estos equipos que tienen mucho más payroll y muchas más estrellas a priori, porque estos equipos se basan mucho más en estar como más compenetrados, tener una estructura muy clara, un estilo de juego muy claro, y los otros hay muchos equipos que son mucha estrella, mucho traspaso, mucho tal, y luego pasa lo que pasa. Entonces yo no sé qué creerme, cuál es el mejor método, la verdad. El mejor método es ganar, ¿no? Y bueno, pero ganar gana uno, o sea, al final. Ganar gana uno, exacto. Sí. O sea, el mejor método es ganar, pero no está al alcance de cualquiera. Sí. Yo sobre los patis incompletos solo puntualizar una cosa, que estamos hablando de que no estamos hablando de que los Red Sox sean un equipo pequeño, es que los Red Sox, volvemos a hablar, son el tercer equipo de la liga. Es que, claro, ese es el tema. Es que digo con el mismo patrón, ¿no? Grandes equipos que no gastan y que están cimentados según qué cosas. Claro, y dices tú, no le da a los Red Sox para tener yo digo, sí tienen un equipazo en rotación, pero no les da para tener algo un poquito más consistente en ataque. Pues estamos en un caso muy parecido a los Caps. Tienen buenos equipos, seguramente consigan acabar en positivo y meterse en octubre, pero y el plan en octubre no parece que sea el más consistente, ¿no? Y al final, oye, pues eso, el tercer y cuarto equipo de la liga tienen que llegar a octubre con claras aspiraciones de ganar. Y yo no creo que estemos hablando de dos equipos que vayan con clara aspiración de ganar. Vamos a introducir al cuarto en discordia. Llega un poco tarde, pero se lo perdonamos igualmente. John Molinero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Iba a decir tarde, pero llego como siempre, pero me voy a quedar en tarde como siempre. Hoy un poco más de lo habitual, pero bueno, aquí andamos. Aquí andamos. Estábamos hablando de Red Sox y Caps, que nos dejan un poco sensaciones de van para adelante, pero no como esperas de un equipo con ese dinero, esa magnitud y esa historia, ¿no? Ese era un poco el resumen general, ¿no? Sí, sobre todo porque os he podido oír de camino un poco lo que vais diciendo, sobre todo igual el tema de los Caps, que sí que es verdad que da la sensación de que van un poco a veces con el freno de mano un poco echado, de queremos hacer cosas,
y luego siempre se quedan ahí como no terminan de arrancar. Entonces, pues bueno, creo que ellos igual quizás se ven que tienen una división más o menos asequible, que pueden hacer cosas y esperar luego al deadline a ver qué pueden ir haciendo y confiar en os he oído que mencionabais a los pitchers que aparecieron un poco el año pasado, Horton y compañía, pues echar un poco mano de ellos, siempre con algún movimiento que pueda ser importante, que afiance un poco la plantilla y que tire al equipo para adelante. El año pasado fue Tucker, este año ha sido Bregman y confiar un poco en lo que tienen, ¿no? En que siga creciendo PCA, Michael Bush, compañía, y que formen ellos un poco la potencia del equipo. Pero bueno, sí queda la sensación de que cosas pues podían mejorar, ¿no? Sobre todo en el line-up, quizás, en el pitcheo, bueno, confían en esos en esa gente que impresionó el año pasado, en que Taillon vuelva a su nivel. Han traído a Edward Cabrera en el traspaso, que bueno, es un buen movimiento. Pero sí que es verdad que igual puede dar una pequeña sensación de que van con el freno de mano echado, pero bueno, veremos. Yo creo que en su división tienen que ser favoritos o estar muy, muy arriba, y veremos a ver cómo van evolucionando en el deadline y demás. Y los Red Sox, pues creo que es un equipo interesante, que van haciendo sus cosas todos los años. Da la sensación, ¿no?, que hay follón porque dejan marchar a gente y tal, y que no terminan de apostar, pero yo creo que tiene un equipo bastante interesante, ¿no? También con jóvenes como Durán, como Roman Anthony, como Wheeler Abreu, Marcelo Meyer. Yo creo que tiene un equipo bastante potente. Se han traído a Wilson Contreras, creo que tienen un line-up joven y potente y una rotación muy buena. Yo quiero ver a Oviedo, a ver qué tal lo hace, pero los 4 primeros, Crochet, Ranger Suárez, Sonny Gray y Brian Bello, me parecen una rotación potentísima. Aquí ya hemos dicho la mejor de la liga, John, así que no, si tú puedes exagerar o no lo que tú quieras. O sea, nosotros ya le hemos dado ese calificativo. No sé si la mejor, pero desde luego top. A mí sí, muy alto. A mí sí. Top muy alto, porque bueno, Crochet ha demostrado su talento y bueno, Ranger Suárez yo creo que también quizás estaba un poco tapado ahí por el resto de Wheeler y compañía en Filadelfia, pero tiene un gran talento. Sonny Gray creo que hoy en día para esa mitad de la rotación número 2-3 puede aportar muchísimo. Brian Bello creo que es un lanzador muy bueno que les da una profundidad en esa posición enorme, y ver a ver lo que puede hacer Joan Oviedo, ¿no? Pero sí, muy bien. Pues mira, no te vas a ir muy lejos. Primero vamos a saludar al Jaffer Bachit, que está por aquí en el chat, que nos dice que hace mucho viento por Bilbao, y de ahí la tardanza de John. Entre eso y el constipado de John, día... Sí, va completo. Va completo. Que nos dice también que Crochet le parece más fiable que Skubal. Bueno, lo de Skubal, increíble, es para hablarlo, lo del arbitraje. Pero bueno, vamos a terminar de repasar movimientos. John, no te voy a ir muy lejos, aunque haya sido el último en hablar, porque es que nos tocaba hablar justo de los Mets. Y vamos a hablar de Bobby Chet. Lo último vamos a dejar a Kyle Tucker para tener aquí un debate más amplio. Pero Bobby Chet, que bueno, pues parecía que iba a firmar por Philadelphia Phillies, que ya se estaba hablando pues de Alex Boone, pues Alex Boone, pues que lo iban a traspasar, no sé qué, se estaba empezando a ver con muchos cantos de sirena. Al final, pues Kyle Tucker se fue a los Dodgers y el movimiento consecuente pues fue Bichette llegando a Nueva York, llegando a Queens, 3 años, 126 millones. Eso sí, se puede salir del contrato tanto en 2026 como en 2027, 5 millones de buyout, con lo cual, pues que si se va la temporada que viene, pues un año 47 millones, que no está mal, ni mucho menos.
y pues volverá a ser agente libre con 28 años, porque ahora no tiene 27. El bono de Bobby Chet, además se separa esta dupla con Vladimir Guerrero en Toronto, y teníamos esta mañana la noticia pues que Luis Robert, decías tú en el grupo que tenemos en el chat, que después de 10 años que llevó sonando, cuando llegó en el mercado aquel de agentes libres internacionales de Cuba, que les costó además a los White Sox 2 años sin poder fichar, porque se saltaron un montón de normas y gastaron un montón de dinero en fichar a Luis Robert, pues al final se acaba esa etapa de Luis Robert en los White Sox. Rumbo a los Mets, no sé cómo lo ves, pero en principio, pues Robert en el center field, pues parece que ya tenía hueco ocupado, ¿no? Los Mets. En tercera base también. Ahora hay que mover un poco esas piezas y encajar a dos grandísimos jugadores, pero que al final, pues hay que acomodarlos un poco, ¿no? A estos Mets. Sí, a ver, para mí lo de Bichette fue sorpresa mayúscula, porque se había hablado, o parecía que el enfoque estaba siendo Tuckers, la pieza sobre la que iba a girar la off-season de los Mets, que era Kyle Tucker. En los días previos a la noticia salió encima que los Mets estaban subiendo el promedio anual, que estaban subiendo algún año extra para intentar atraerle. Al final no surgió, y lo que yo no me esperaba es que iban a prácticamente coger el dinero, quitarle algún año, quitarle algunos millones y ponérselo a Bobby Chet en la mesa, porque bueno, de lo que parecía claro es que el infield estaba ya más o menos ocupado con Lindor en el short inamovible, con la llegada de Marcus Semien para segunda base, con Polanco, que había llegado y se le iba a poner en primera, aunque no era una posición que él conozca. Y Bati parecía que había ganado los galones para seguir en tercera. Y bueno, de repente llega Bichette, que hay que moverlo a tercera base. A tercera base, que tampoco ha jugado nunca como profesional en tercera base. También hay que hacer ahí una pequeña modificación. Entiendo que no va a ser una modificación especialmente complicada para él, pero bueno, hay que hacerla. Y bueno, un promedio anual bestial. Se hablaba. Bueno, luego salió que ya el día anterior había un acuerdo con los Phillies por 7 años y no me acuerdo qué importe era. Y que, bueno, sí, como unos 225 millones. Sí, hay algo así, 20 y tantos millones creo que era al año, no me acuerdo. O 30, pero bueno, pues los Mets se lo han propuesto con opción de salir y tal, y bueno, en cuestión de horas dio la vuelta. Y ahora, pues bueno, sí, muchos cambios. Sí que Tucker, el asunto es que Tucker encajaba mejor por las necesidades que tenía en cuanto a posicionamiento sobre el campo los Mets, en cuanto a que está claro que había necesidades en el outfield. Pero pues un bate zurdo, que había dudas de que si hacía falta más bate diestro en los Mets, y bueno, parece que en ese sentido sí que encaja un poco mejor Bichette, ¿no? Cada uno encaja en una cosa. Y sí, ahora, bueno, llegó Robert al final para encajar ahí en el outfield. Da la sensación de que los Mets ya solían lo de Cody Bellinger, que había sonado también bastante. Y sí, después de un montón de años sonando tanto en off-season como en trade deadlines y demás, pues al final llega Luis Robert con su precio de mercado, yo creo que bastante bajo. Al final se lo ha costado Luis Ángel Acuña, que al final se había quedado sin sitio en el infield, y un prospecto de picheo. Y a priori debería ser el center fielder titular, y Tyrone Taylor pasar a cuarto outfielder, un poco para situaciones más defensivas y demás, con Soto en un lado y Carson Bench, el debutante, el prospecto, en el otro. Y sí, un cambio yo creo sorprendente de los Mets en cuanto a la composición de la plantilla. Yo cuando vi la noticia, cuando me llegó la notificación, me quedé bastante en shock.
Pero bueno, es la apuesta de Stearns, que lo que sí que se confirma es que la nueva filosofía de los Mets es si hay que pagar mucho anualmente se paga, pero contratos cortos, con opt-outs y con mucha flexibilidad a la hora de componer la plantilla, ¿no? Y pues bueno, veremos a ver si sigue así es cosa este año, pero parece que la nueva filosofía en Queens pues es esta. Ahora sí, Sergi Ger, gracias por esperar. Vamos a Sergi, hablo contigo. Esos Mets, pues bueno, encajando muchas piezas, pero un lavado de cara, que ya lo hablamos en el podcast de la edición pasada, el podcast pasado. Pero bueno, Marcus Semien, Jorge Polanco, Luis Robert, Bobby Chet, ahora también de Devin Williams, Luis García, que acaban de confirmar hace unos minutos para el relevo. Luke Weaver, es un equipo que bueno, su bullpen ha cambiado de arriba a abajo. 4 de sus 9 jugadores del line-up también. Siguen gastando mucho dinero, pero un equipo que bueno, ya no lo reconocemos, ¿no? No, a ver, yo primero, solo por comentar primero lo gracioso, yo el tema de Luis Robert, gracias a Dios que lo ha fichado un equipo ya y ha cambiado de aires, porque yo no iba a aguantar ya este año otra vez hacer el programa a mitad de temporada del trade deadline y que sonara otra vez que suene Luis Robert para todos los equipos de la liga y ya cansa, así que gracias a Dios que lo han fichado los Mets. Sí que es verdad que bueno, que todavía tienes la opción de que se lo queramos encasquetar a alguien cuando llegue julio. Que vuelva White Sox. Claro. Está cantando estás tú muy optimista. Sí. Que no se vayan. Y también veo muy optimista gente de los Mets con Luis Robert, cuando Luis Robert es verdad que hace 2 años tuvo muy buena temporada, pero que lleva 2 años con unos números bastante pobres para lo gente de los Mets optimistas suena oxímoron, pero sigue. Sí, bueno, pero ahora que es free agency y no hay temporada, pues aún los hay, ¿sabes? Entonces, los pocos que hay, sí que es verdad que Luis Robert siempre me ha hecho gracia, que es un jugador que suena para todos los equipos, y luego tú decías, ostras, voy a ver los números de Luis Robert, porque a lo mejor es que veo los partidos de los White Sox y no tengo las gafas puestas o lo que sea, y veo los números y estoy mirando con los ojos cerrados. Claro, y luego ves los números de Luis Robert y dices, pues son bastante pobres y suena para todos los equipos de la liga. Entonces, yo ya no sé hasta qué punto era que tenía un buen representante, que los highlights de Luis Robert eran muy buenos, que si hace 2 temporadas fue Barry Bonds reencarnado. Pero sí que es verdad que Luis Robert me hacía gracia que suena para todos los equipos y los números son bastante pobres. Así que veamos si acaba estando en Queens la siguiente temporada, cómo encaja, porque yo lo veo un jugador bastante average. Veamos si mete un upgrade por estar en los Mets y que al tener tan buenos jugadores al lado, eso también le impulse, o que se quede lo que era, que para mí era un jugador no de nivel Mets, sino de nivel pues White Sox. La verdad que los White Sox le pegaban muy bien para lo que estaba rindiendo. Pero hablando de los Mets ya, a mí los Mets sí que me... A ver, los Mets vienen de no meterse a playoff con el equipazo que tenían el año pasado. Este año ya, vamos, no sé, me sorprendería mucho. No que no se metan a playoff, que eso ya sería, vamos, para quemar el estadio, sino para meterse ya a rondas altas de playoff. La plantilla de los Mets, por mucho que haya cambiado el bullpen, como tú dices, mucho, o haya cambiado la alineación, al final los pilares siguen siendo los mismos, que son Lindor y Juan Soto. Juntas a Lindor, pones a Juan Soto, pones a Bobby Chet. Ostras, es un equipo ya que por mucho hayas perdido a Pete Alonso, por ejemplo, tienes muy buenos jugadores y jugadores top 2, top 3 de posición en la liga. Luego sí que es verdad que el bullpen, claro, ¿quién es la estrella del bullpen? Manea, Senga. A ver, el año pasado no fueron los mejores. Bueno, Manea acabó jugando al final porque venía de lesión. Al final los mejores fueron McLean o Peterson, este tipo de jugadores. No es un bullpen que digas espectacular, pero rotación, sí que creo que... rotación. Perdón, sí, no es una rotación espectacular el starting pitching de los Mets, pero sí que es verdad que ya solo con el bateo, o sea, con el bateo, vamos, no sé. O sea, muy mal se tendría que dar este año con los Mets para no verlos en una final de conferencia o en unas World Series incluso, porque para mí el bateo es top 3 de la liga y es un equipo que, quitando el año pasado que fue una catástrofe, una hecatombe muy extraña, es un equipo que yo creo que opta todo este año. Sigo contigo. Ger, que bueno, pues lo que nos decía aquí Jaffer Bachir, ¿no? Que primero, que Ronnie Mauricio se ha quedado sin hueco, que es un jugador que hablamos bastante la temporada pasada. Y segundo, que es otro equipo que ha apostado pues por tener un esquema defensivo bastante top. A ver, yo... que al jugador, cuando la última vez que nos cruzamos, yo soy de los Dodgers, ya sabéis, en las finales de conferencia de la Nacional de 2000,
24, a mí el jugador que más me intimidaba en esa serie fue Marc Vientos y no lo veo aparecer por ningún lado, ¿no? Siempre me llama mucho la atención, se ha quedado sin sitio, ¿no? Y eso habla de cómo está el infield, cómo tienen el infield los Mets, ¿no? A mí la duda que me queda de los Mets es sobre todo la rotación, ¿no? La rotación que, por otro lado, también del año pasado funcionó también en la primera mitad. Sorprendentemente, yo creo que durante muchos meses fue el equipo con menos era de toda la competición. Y se les vino abajo. Y esa es la incógnita. ¿Qué va a pasar con esa rotación? Por todo lo demás, tienen ataque top, de jugadores en defensa top. Si le responde el picheo abridor, pues es un equipo para llegar, para encontrártelo en cualquier altura de la temporada. Otra de las cosas que parece que han tenido que limpiar mucho es todos los problemas que han tenido, que se han ido filtrando de vestuario, ¿no? Y parece que, bueno, que está claro que han cogido por la calle el medio y aquí no conocemos a nadie, esta es la apuesta y aquí todo lo que nos podamos quitar que sea medianamente conflictivo o que no vaya o que intuyamos que nos pueda dar un problema en el futuro y pues dejar camino Soto a ver si surge esa dupla Lindor y Soto y les lleve a donde espera Cohen y donde está poniendo la pasta, ¿no? Que es otras series mundiales que de momento tampoco han tenido cerca. Vamos a pasar a Nueva York y hablamos brevemente de lo de Real Muto y ya nos metemos con Tucker porque, bueno, Sergi, 2 movimientos en la última semana para los New York Yankees. Ryan Weathers, que lo traspasaron desde los Miami Dolphins, perdón, sí, Miami Dolphins, de Miami Marlins. Mira que estaba pensando, no digas Miami Dolphins y he dicho Miami. Bueno, están traspasando los Marlins a tantos que igual también están ya traspasando a los de la franquicia, claro. Los Dolphins. Sí. Claro, que los Marlins traspasaron a Ryan Weathers por 4 prospects bastante decentes a los Yankees, a ese pitcher. Pues que fue básicamente el pitcher 3 de hace 2 temporadas, aunque no jugó, solo jugó 9 partidos la temporada pasada. La verdad es que hay un verdadero potencial ahí. Y bueno, pues lo que decíamos al principio del podcast, que bueno, un contrato para Cody Bellinger, que es 2 más 1 más 1 más 1 al final, ¿no? De estos 5. Y cuidado porque ya han salido datos. En las 2 primeras temporadas va a ganar 85 millones Cody Bellinger. Y tiene 2 cosas. Una opción de jugador en 2028, pero otras de 2029 y 2030, en las que tiene esta opción de salirse del contrato o continuar, si hay un parón laboral. Sí. Con lo cual, no tiene mucha duda Cody Bellinger de que, bueno, igual cuando se acabe este convenio colectivo, pues igual vamos a tener otro, pero que en 2029 y 2030 igual se pone la cosa chunga, entonces ya veo yo cómo me resuelvo el dinero. Eso es una curiosidad de este contrato, pero bueno, Ryan Weathers, otro pitcher, ahora que Rodón y Gerrit Cole pues se van a perder una buena parte del año, por lo menos la mitad, y Cody Bellinger, pues continuismo de un jugador que ya vimos la temporada pasada, pues que encajó bien, ¿no? Sí, no, yo iba a decir que los Yankees al final Bellinger era algo necesario, ya está. O sea, los Yankees son un equipo que todos siempre hablamos de que pecan, de que es Aaron Judge y 10 más, como se diría en fútbol, y sí que es verdad que el equipo necesitaba mantener a su segunda estrella como fuera, porque el año pasado de los Yankees, vamos a decir, las promesas jóvenes, todos acabaron rindiendo bastante pobre llegado a final de temporada, sea Ben Rice, sea Austin Wells, que el año pasado se cayó una barbaridad, sea Domínguez, o sea, varios de los jugadores, digamos, estrellas, incluso veteranos como Stanton, llegaron a final de temporada un poco, o ya Chisholm, es que la alineación de los Yankees el año pasado fue bastante decepcionante en general, el bateo de los Yankees. Entonces, el mantener a Bellinger era, vamos, súper necesario para el equipo de Bronx y es asegurar, pues, otra vez tener un jugador top y seguir optando, porque los Yankees al final, si hablamos de todos los equipos que optan, los Yankees son los reyes del optar. O sea, los Yankees, aparte es el equipo con más World Series, que tienen 27, deben de tener 100 en optar cada año a las World Series, porque cada año hablamos 30.000 veces de los Yankees, luego acaba pasando lo mismo. Pero sí que es verdad que es un equipo que
debería estar ahí otra vez, que aunque es verdad que, como dices tú, les falta Gerrit Cole y Rodón para el principio de la temporada en el starting lineup de pitchers, teniendo a Schlittler, que el año pasado ya acabó muy bien, teniendo a Max Fried, que no acabó tan bien, pero sabemos de su potencial, con lo de Weathers y tal, con Luis Gil, o sea, es un equipo que se puede mantener más o menos ahí. Yo sí que creo que los Yankees llevan viviendo varias temporadas en lo de siempre, en que Aaron Judge es MVP cada año, es el mejor jugador de la liga o el que mejor batea, vamos a decirlo así, pero pues el resto de la plantilla no acompaña. Y siempre los Yankees pasa que todos los fichajes que hacen de agencia libre, la mayoría, y ya no te digo en bullpen o en starting pitching, les acaban saliendo mal. Entonces, lo de Bellinger, vamos, un jugador que ya había demostrado que en el Bronx puede jugar y que era muy bueno, pues blanco y en botella, leche. Pues lo firmas y te aseguras al menos tener al segundo mejor jugador del equipo con diferencia y un equipo que está probado para grandes ocasiones. Sergi, la verdad es que, bueno, primero nos dice Hasselbach que Cody Bellinger tiene información privilegiada. Sí. Creo que formaba parte hasta hace no mucho del comité de jugadores en el sindicato. Entonces, igual sí lo de la información privilegiada no es ni broma. O sea, puede ser que sea hasta verdad. Pero bueno, un buen pitcher para los Yankees, continuismo en el lineup. Bueno, ¿qué tal ves este equipo de Nueva York? Me has dicho a mí, Perdón, Adrián. Ger, perdón. Sergi, no, Ger, perdón. Pues me pasa un poquito parecido a lo que comentábamos con los Caps. Es que, ¿qué les pasó el año pasado a los Yankees? Es que salieron escaldados por Toronto, les metieron les ganaron ampliamente en octubre. Entonces es que ni han avanzado ni han retrocedido. Entonces, ¿cuál es el plan de los Yankees? Que tienen que ganar porque tienen que ganar por ser la franquicia más histórica, la que más recursos tiene. ¿Cuál es el plan? ¿Que todo funcione un poco mejor que el año pasado y les llegue? Es que no sé, es que veo muchos equipos muy cómodos y parece que no va por ahí el éxito que puede tener los Yankees, ¿no? Y claro, dices tú, pues sí, muy bien, me han fichado a Bellinger, que ya lo tenían, pero es que el año pasado no les llegó con Bellinger. Claro. John, es eso, no sabemos si les va a dar o no. De momento no van para atrás, han mantenido a Bellinger. Lo que no sabemos es si van para adelante. Sí, es una cosa un poco curiosa porque apenas han movido más allá de lo de Weathers ahí para la parte baja seguramente de la rotación, que es un brazo con potencial, pero a priori por lo menos, que luego ahí también ha salido gente en los últimos años como Schlittler, como Luis Gil, que han funcionado muy bien, pero a priori tampoco debería de cambiarles mucho. Y básicamente han renovado a Bellinger con un par de piezas en el bullpen y no han hecho mucho más. Está Cole, que no sé cuándo volverá, Rodón tampoco, Smith entiendo que tiene difícil para estar este año. Sí, da la sensación de que no han querido hacer mucho, que se han centrado en renovar a Bellinger y que tampoco han estado sonando para nada más, ni se han notado muchos movimientos. Y lo de Bellinger también parece que ha sido una negociación un poco compleja, que él quería 7 años según salió. Al final han conseguido que firme 5 y con esos opt-outs y demás y tal. Pues sí, una situación un poco curiosa en los Yankees, que yo creo que ya son varios años que bueno, se han asentado ahí. Sí que puede haber algún movimiento cada año, pero tampoco es esa cosa, ¿no? Y bueno, siguen compitiendo porque de los Yankees es lo que se espera, pero sí que da la sensación de que no van con ese hambre, con esa ofensiva total que tenían antes, ¿no? Y veremos cómo le sale este año, porque les puede salir muy bien, pero creo que también es un equipo que como Yates
tenga alguna lesión así un poco larga y tal, pues pueden venirse abajo bastante rápido. He tenido como un déjà vu de que esto siempre es lo que hablamos cada offseason. O sea, Sí. quitando cuando firmaron a Juan Soto, ha sido un poco el déjà vu de, bueno, está bien el equipo, pero mientras no se lesionaron Judge, bien. ¿Qué vas a decir, Ger, que te he visto ahí gesticular? No quiero decir, pero es que los resultados están ahí. Es que, ¿qué comentaba antes Sergi? Que tienen 27 series mundiales. ¿De cuándo es la última? 2009, ¿no? 2009, o sea, claro, entonces es que tú imagínate que el Madrid se pase 15 años sin ganar una liga en España, es que vamos a hablar de todo, o sea, es que estamos hablando de un franquición increíble que oye, que ves que antes todos estos equipos tienen ese colmillo, ¿no? Esa necesidad de ganar. ¿Van a ganar en algún momento los Yankees? Por supuesto, pero parece que va a ser más por una cuestión de que les acabe sucediendo la cuadratura del círculo que por decir, yo asumo que tengo esta posición en la liga y la tengo que llevar a las últimas consecuencias. Es que, claro, es que decías, ¿qué gran contratación han hecho en la agencia libre en los últimos años? Pues la del tío que se les fue. Luego no se han llevado ningún jugador top de primera. Y Paul igual, pero estamos hablando de dos fichajes en una serie de años que antes eso te da la sensación por lo menos que te lo hacían en 20 minutos, habían hecho dos fichajes de esos. Es que sí, es pre-COVID, ¿no? Sí, ¿O iba es a decir yo. Uy, perdonad. No. Vale, te pregunto, ¿que Cole es pre-COVID o es post-COVID? Ostras, buena pregunta. No, es el primer año de Rendón, es la offseason de 2019, con lo cual temporada 2020. O sea, pre-COVID. Sí, Justo, pero, sí, la primera jugada la primera temporada que juegas es 2020, ¿no? No es 2019. Claro, sí. Pero quiero decir que después del COVID, lo que decíamos, ¿no? La gran contratación ha sido el tío que se les iba y que, por cierto, estuvieron a punto de irseles a San Francisco, que parecía que en un momento se les iba a ir. Es que no sé, sí, pues parece que han cedido lo hablaremos ahora, han cedido esa posición histórica que tenían en la liga, lo han cedido y parece que hasta con cierta complacencia, ¿no? Y es sorprendente. No, yo iba a decir justo que antes comentaban en tono irónico y de broma lo de Luis Robert, es que a mí los Yankees también me dan una pereza tremenda, porque es que es el día de la marmota cada año lo de los Yankees. Os digo ya, en 6 meses vamos a estar hablando de el MVP de Aaron Judge, el hot seat de Aaron Boone, que Brian Cashman se ha de ir también porque no ficha a nadie y todos los que fichan son un desastre, y de que el equipo, los jugadores jóvenes, ninguno es ni Derek Jeter, ni Mickey Mantle, ni Babe Ruth, que es lo que intentan todos los aficionados del Bronx con cualquier jugador joven que tienen en cualquier posición. Entonces, no sé, es que los Yankees creo que llevamos no sé cuántas temporadas ya y siempre comentamos lo mismo. O sea, es un equipo que tiene Aaron Judge, vale, Aaron Judge es el mejor jugador de la liga, siempre gana el MVP, siempre gana es el jugador con más home runs o casi siempre con el más home runs, pero luego, aparte de ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Porque es que cada año son los mismos debates. En Nueva York, en el Bronx, siempre son los mismos debates. Como digo, que ya se lesionará la primera quincena de junio, perderán 7 partidos y habrá pánico, volverá, pegará 40 home runs en la segunda mitad del año, ganarán 94 partidos y en la segunda ronda de playoffs a casa. Y luego habrá un cabeza de turco, como el año pasado podría ser Volpi, este año yo que sé será Wells, da igual. Si el problema de los Yankees es que tú ves los partidos de los Yankees y tú hablas o ves la gente que comenta de aficionados del equipo y siempre es lo mismo, de que fuera de Aaron Judge, Bellinger incluso, son jugadores muy poco fiables, son jugadores que muy de rachas, como Chisholm, que por ejemplo es un jugador que puede meterte una racha en muchos partidos, muchos home runs o muchos hits, pero luego es nefasto o nulo, como queréis decirlo. Y el año pasado, a ver, porque Ger es muy educado y ha utilizado un eufemismo de cómo le ganaron los Blue Jays a los Yankees, porque fue bastante humillante lo del año pasado, de la serie que tuvimos del Yankees-Jays, quitando porque en un partido a Aaron Judge le dio por hacer un gran slam, Aaron Judge, el resto de la serie, o sea, fue un cachondeo, por decirlo de alguna manera. Estuvo, ¿no? Estuvieron. Sí. Incluso el año que los Yankees se metieron a las World Series, ¿cómo fueron las World Series contra los Dodgers? Pues vamos, fueron más malas esas World Series. O sea, ya es que no fueran malas porque hubo mucha superioridad. Es que encima el último partido que pierde los Yankees seguramente sea la entrada más lamentable que yo he visto un equipo en playoff en mi vida, que fue la que se le cae el balón a Aaron Judge y les mete no sé cuántas carreras y fue nefasto. Entonces, no sé, yo es que es un equipo que los Yankees, por mucho que me caigan mal, ya llega un punto que digo, hombre, que se abran ya nuevos debates, no sé, ya, porque es que me veo, como digo, en 6 meses hablando de lo mismo. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos apetece.
Bueno, yo ya con este podcast vivo en un día de la marmota que todo es pa'lante, Rendón, los Yankees tienen que echar a los boom y vete tú a saber qué. O sea, Nos han dicho que el tema Rendón hay que guardarlo para... No, ese está guardado bajo llave en un búnker Hombre. siberiano. O sea, eso no hay Que problema. hay monográfico. Sí, hay monográfico, un especial. 45 minutos, los grandes hits de Rendón en Los Angels. Desde el estadio West Ham con Paco Gémez de invitado. Sí, exactamente. Creo que ya hemos tocado todos los palos. Bueno, ahora sí, el momento que estamos esperando, el Hall of Fame, no, broma. Vamos a hablar de Kyle Tucker, que ya es una hora dando palique con el resto, pero y nos quedan cosas, porque nos queda lo de Arenado, nos queda lo de Shane Bass, nos queda aquí algún movimiento, pero tenemos que hablar de lo de Kyle Tucker, que por eso ha venido aquí Ger, entre eso y porque sabe mucho. Pero vamos a hablar del jugador ex Astros, ex Cubs, que se va a Los Ángeles Dodgers. Fíjate que antes de ver la noticia, vi un meme que ponía los Blue Jays ofrecen 10 años y 400 millones. Los Mets le ofrecen 50 millones al año a Kyle Tucker. Y se veían los Dodgers sin ningún diálogo, ¿no? Los Mets ofrecen más, los Blue Jays ofrecen más, los Dodgers sin hacer nada. Y de repente salen los Dodgers, hemos fichado a Kyle Tucker. Porque fue tal cual. Ha sido tal cual. Todo el mundo hablando de Mets y Blue Jays. A principio un posible retorno a los Cubs. Se habló también de que estaban interesados, evidentemente, los Tigers, que estaban, perdón, los Yankees, los Red Sox también, Phillies, incluso llegó a hablar de San Francisco Giants. Pero bueno, se va donde siempre, que son Los Ángeles Dodgers. Sergi se ríe por no llorar y estamos todos en lo mismo. Es que recochineo ya nombrar a los Giants en todos los free agents, ¿sabes? Ya me parece como. Sí, no. Pero es que estamos en el día de la marmota, hay que hablar. Los Giants suena a todo el mundo y no llega a nadie. O sea, lo siento claro. mucho. Es que es lo que hay. Y nada, pues Kyle Tucker, 4 años, 240 millones. Sí, 240 millones. Bueno, 64 millones de signing bonus. No tenemos muy claro cómo va a ser el resto del contrato, Ger, pero sí que opt-out después de la temporada 2027 y 2028. Evidentemente también una parte en diferido. Bueno, pues 2 años de Kyle Tucker que se agencian los Dodgers. Bueno, ya decir que dan miedo a los Dodgers es quedarse corto. Yo estuve muy cabreado en Twitter, en plan, hay que poner un salary cap, ¿sabes? En plan de no sé qué. Ya tengo otra posición al respecto, pero no vamos a abrir ese debate porque me parece interesante, pero no nos da tampoco mucho tiempo. Pues nada, otra offseason en la que la pieza más grande del mercado pues se va a los Dodgers. Felicidades, supongo. Sí, bueno, pues a ver, yo tengo que decir que yo me sorprendió. Sí. Cuando empezaron a decir que los Mets le ofrecían 50 kilos, yo dije, mira, no le van a pagar más que a Ohtani, porque bueno, sí, a Ohtani le pagan 70, pero le pagan 70 dentro de 10 años. Al final es como si estuviesen pagando 40 y pico este año, ¿no? Sí. Entonces yo dije, una vez que ha pasado de ahí, no va a llegar el equipo ahí por una cuestión también de, oye, este señor tiene que... El líder es Ohtani, no le vas a pagar más que Ohtani. Pero bueno, pues... Pero sí. Sí, sorprendentemente sí. La buena noticia para la liga es que Kyle Tucker se ha ido al sitio que más le pagan. Porque ya para la liga hubiese sido malo que Kyle Tucker acabase en los Dodgers por 40 millones. Porque quieres decir, oye, mira, es que ya los jugadores ya... Es que encima estamos... Ahí sí que habría un problema de la leche, ¿no? Porque dices tú, bueno, ya si se van palmando pasta, entonces ya sí que la liamos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la construcción del equipo, pues, ¿qué voy a decir? Que acabamos de cambiar a Conforto por Kyle Tucker. Es que no hay mucho más que decir. O sea... Y encima con recochineo, ¿eh? Sí, es que... pues nada, pues tenés un line-up balanceadísimo entre zurdos y diestros, tienes una pieza que es top 5 en casi todas las posiciones, tienes, ¿qué vas a decir? Tenías, si no era la mejor rotación para el pitcheo
para el pitcher abridor tenías la mejor rotación y en el bullpen, que era la otra pieza que el año pasado chirrió un poquito, pues has hecho también la contratación del mejor jugador que había en la agencia libre, pues, ¿qué vas a decir? Pues que tienes... ¿Qué le vas a decir a la directiva? Pues, oye, luego las cosas saldrán como salgan porque esto es un deporte imprevisible y muy difícil de ganar, ¿no? Pero la directiva ha hecho todo lo que tiene que hacer. No, claro. Las quejas del resto de equipos y aficionados, pues por un lado lo entiendo, pero yo creo que hay que ver el problema en su justa medida. Se están haciendo muy famosos ahora todas estas comparaciones de los Dodgers gastan más que tantos equipos en salario de tal o no sé. Yo siempre digo que aparecen varios equipos en esa. Aparecen los de abajo y aparecen los de arriba. ¿Por qué los de abajo gastan tan poco? Y los Dodgers sí gastan mucho, pero es que en teoría es para lo que están aquí, ¿no? Para los equipos, para competir y para intentar tener los mejores jugadores posibles. Si el mercado se lo permite y sus recursos se lo permiten, pues bueno, pues vale, que ya hay mecanismos en la liga que intentan igualar y el equipo está funcionando dentro de esos mecanismos. ¿Que hay que poner más piedras a los que están por arriba para que los de abajo se les acerquen? Pues bueno, pues son discusiones que habrá que tomar. Pero esas discusiones, o sea, poner un salary cap, poner una mayor impuesto de lujo, poner mayor reparto de bienes, todo eso a quien beneficia no es al aficionado de los otros equipos, beneficia a los dueños de los otros equipos que tienen mayor poder negociador. En principio, no sé si por ahí una solución integral, ¿no? Parece que sí puede ser una solución a corto plazo en el sentido de que los equipos pues que tienen mucho gasto apalabrado van a estar capados durante un tiempo, pero al final es una cuestión de ¿a ti te vale lo que tienes o no? Yo creo que es la principal decisión para que cambie la situación de las franquicias. Uh-huh. Sergi, vamos a extender el debate también a cómo es la liga, pero bueno, ya por la parte que te toca, que cambiará Conforto porque el TAC. En fin. Es una mejora, sí, es una mejora. Sí. Es un pasito, ¿eh? Ligera, pero bueno, sí, algo... Sí, bueno, empate. Sí. Dime cómo te sientes. Esto es un grupo, un espacio seguro. Sí, no, al final ya lo de los Dodgers, hablabas de leyes de la marmota, pues esto ya también es esta de cualquier jugador en la agencia libre, pues lo fichan los Dodgers, cualquier estrella ya. Yo no haría ya ni debates ni tonterías, o sea, ya asumimos que se lo van a llevar los Dodgers y si no se lo lleva, pues celebramos todos en plan de sorpresa, decir, ostras, pues no se lo han llevado, pero yo ya lo tengo asumido. Ya que los... Tenemos que preguntarnos qué ha pasado. Sí, de cómo narices no se lo han llevado los Dodgers, pues obviamente Kyle Tucker, el mejor jugador de los que queda libre, pues se lo han llevado los Dodgers también, que ya está haciendo una plantilla que ya no sé si falta que fichen a Juan Soto, que también Bryce Harper, y lleguen, formen ahí como un tipo de all-star, ya ahí jueguen contra el resto de los equipos. Porque sinceramente, la plantilla que se le están quedando a los Dodgers, vamos, el three-peat este año, no sé quién se lo va a impedir. El año pasado se lo impidió que los Blue Jays no saben correr muy bien las bases y que tuvieron que perder la novena entrada, pero este año no sé si se va a plantear una oportunidad así, en unas World Series, en una conferencia. Aún así, por suerte el béisbol es muy abierto y se pueden caer, pero hablando de lo que tenemos delante, que es la alineación de los Dodgers y lo que se viene este año, pues va a ser duro. No para mí, ya que soy de los Giants, que los Giants no es que no fichen ni a una estrella, no fichan ni al que pasa por ahí. O sea, el que pasa por ahí pide un salario mínimo y seguramente no se lo dan, porque los Giants, supongo que el dueño no tiene dinero. Es lo que le pasa a muchos equipos del MLB, que parece que los Dodgers el propietario es billonario y el resto de los equipos son mileuristas, los propietarios, que no pueden invertir, que es lo que a veces tú ves el béisbol y la gente que seguimos el béisbol, a veces parece eso, que es la MLB, que hay 3-4 equipos y el resto de los propietarios lo pasarán mal para llegar a fin de mes. Pero bueno, quitando la tontería esta, que es algo que es un mal endémico que tiene el béisbol, que es difícil de solucionar y como dice Ger, siempre se habla mucho de cómo podemos más o menos subsanarlo y tal. Y sinceramente, por mucho que me caigan mal los Dodgers, no creo que la manera sea poner piedras a los Dodgers. Por mucho que hagas un sistema como el NFL de cap, que tampoco es perfecto porque los equipos hacen sus triquiñuelas también, por mucho que lo toques, al final los Dodgers van a llevar, son los que quieren invertir. Y la mayoría de equipos del MLB pues no quieren invertir o literalmente no quieren hacer nada, que es lo que le pasa a muchos equipos. Y hablando más del tema de dentro del campo y tal, pues la alineación que es la que a los Dodgers ya es casi ideal. O sea, tienes
no es que tengan 1 o 2 jugadores, ya tienes a Freeman, tienes a Ohtani, tienes a Mookie Betts, tienes a Will Smith, tienes a Mansi, tienes una barbaridad de jugadores, obviamente Kyle Tucker también. Kyle Tucker, otro jugador súper experimentado, jugador para ganar World Series, jugador con mucha experiencia en situaciones de partido clutch y tal. Entonces yo lo veo un equipo en los Dodgers que no se puede decir nada. Ahora la cosa es si el resto de los mortales le van a hacer algo de competencia, porque si no vamos a tener una temporada, en mi opinión, un poco aburrida a nivel de quién va a ganar el World Series, que al final es el mayor objetivo de cualquier equipo. John, puedes escoger la perspectiva que quieras, la económica, social o deportiva. No, a ver, de todo un poco, quiero decir. Hoy escuchando el podcast de Buster Olney, decían que si ahora mismo se hiciese una encuesta entre la gente de quién es el favorito al título este año, cualquiera que no dijera los Dodgers se estaba inventando. Se estaba inventando un favorito, ¿no? Porque no tenía ningún sentido no apostar por los Dodgers. Y es que tú ves el line-up, es que es completísimo. Encima, zurdos, diestros. Salió una propuesta de line-up el otro día seguido del movimiento, que era zurdo, diestro, zurdo, diestro, zurdo, diestro. Organizando lo que le gusta de Roberts, también. Un quebradero de cabeza enorme para cualquiera. Ves la rotación, si se mantienen sanos, que igual ha sido un poco lo que más ha costado en los últimos años, pero pues tú decías antes la mejor de la liga, la de Boston, pues esta no creo que le ande muy lejos. Y no hay que olvidar que ahora nos hemos centrado en lo de Tucker, pero que han fichado al mejor closer de la competición. Sí. Entonces, pues bueno, es que creo ese sería el análisis deportivo, porque creo que es bastante sencillo, ¿no? Ahora mismo favorito prohibitivo y bueno, como decía Sergi, en el béisbol pues al final todo puede pasar luego, pero a priori sobre el papel tú ves ahora y cuesta mucho apostar por otro equipo. En el resto, yo creo que lo puse el otro día en el grupo de picheos cuando salió la noticia. Espero equivocarme mucho. O sea, espero sinceramente equivocarme, pero creo que esta es la firma que asegura el lockout para 2027. Creo que, de hecho, hoy o ayer en Twitter, uno de estos periodistas, no sé si era Rosenthal o tal, ya dejaba caer la píldora de que, bueno, entre los dueños ya se había filtrado de que iban a ir a por el salary cap y que les daba igual las consecuencias, así que pinta bastante mal la cosa para el año que viene. Y sí, a ver, yo quiero decir, los Dodgers no están haciendo nada ilegal, tienen su capacidad de gastar dinero, están haciendo un trabajo sensacional. No, creo que yo lo he dicho aquí un montón de veces, no solo en gastando dinero, sino desarrollando a la gente, trabajando. Los fichajes que hacen, es cierto que el año pasado pues los que trajeron para el bullpen no les funcionaron del todo bien, pero en general todo lo que han ido moviendo, Max Muncy cuando llegó a los Dodgers no era nadie, Teoscar lo han convertido en una pieza sensacional, pues es un destino donde la gente quiere ir por lo deportivo y encima te pueden pagar una millonada. Pero pues sí, a ver, yo lo primero cuando vi la notificación, aparte de pensar, pues no lo hemos fichado, a ver qué hacen ahora los Mets, porque se cae un poco la estrategia que parecía que iban, es otro que se va a los Dodgers, pues al final también un poco el coñazo, ¿no? Antes hemos estado hablando de los déjà vus, de esto, de todos los años hablando de que se repetimos las estas, pues también la de los Dodgers parece que es esa, ¿no? De que se llevan a todas las piezas.
Pero sí, a ver, no hace nada. Yo entiendo pues que la gente está mosqueada o cansada, ¿no? O con un poco de pereza de siempre los mismos, siempre van de los mismos, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué creo? ¿Por qué digo que creo que va al lockout? Porque yo creo que si los dueños estaban buscando una excusa para ir a por el límite salarial, pues ya la tienen. Quiero decir, los dueños al final argumentan, y yo creo que muchos aficionados, tú entrabas en Twitter y mucha gente estaba diciendo lo mismo, o en comentarios en The Athletic y demás, es que no tal y como está el sistema ahora, pues un equipo que puede llevarse todos los jugadores, pues es difícil de sostener, y los dueños tienen ahora mismo la excusa para no gastar, quiero decir. Sí. Si yo fuese el dueño de, voy a decir Cleveland, porque es el primero que me viene a la cabeza, porque es uno de los que no está gastando últimamente, pero los Cardinals ahora mismo, no sé, cualquier equipo tal, yo digo, ¿para qué voy a gastar si hay otro que puede gastar 15 veces más? Pues para gastarme 100 millones y quedar tercero, me gasto 50 y quedo cuarto, que tampoco va a ningún lado. Entonces, pues bueno, tienen ahí vamos a decir, la excusa perfecta para tirar de ello. Y sí, yo sinceramente creo que pinta ahora mismo muy mal las cosas para evitar un lockout para 2027. Y bueno, creo que no es ni culpa expresamente de los Dodgers ni de Bellinger ni nada, es simplemente algo que se venía buscando desde hace tiempo, y esto pues un poco es como el golpe de gracia, la excusa o la gota que pueden vender que ha colmado el vaso, pues para tirar para adelante con eso y liarse la manta a la cabeza. A ver, ya cerramos y hablamos un poco del Hall of Fame y terminamos. Yo creo que sinceramente hay un tema con esto, que es que uno, a ver cómo decirlo, es injusto el sistema de reparto como existe, porque ponían la gente, los Tigers no tenían, por ejemplo, contrato de televisión este año, tuvieron 340 millones de ingresos, que es solo lo que ingresan los Dodgers, contratos televisivos, ¿no? Entonces, vale, ese reparto del dinero es injusto y podemos aumentar el reparto de revenue share, ¿no? Y intentar que todo esto sea más equilibrado. Yo creo que por lo que tendría que aspirar la MLB, pero hay un segundo tema, que es como, vale, pero después una vez que tengan el dinero tienen que gastarlo. O sea, no me vale que darles más dinero a los equipos y que no lo gasten. No vale que la MLB pues haga todo lo posible para que todos los equipos tengan un umbral de dinero y que eso no se traduzca en nada, ¿no? Eso creo que para empezar, y después pues había gente que decía, bueno, pues igual hay que ponerle más multas a los Mets o a los Dodgers para que no fichen más, o tendremos que reformar el CBT y este tipo de cosas. Bueno, posiblemente sea una solución, pero al mismo tiempo creo que bueno, queda por hablar. Yo creo que no es un sistema, o sea, para mí el salary floor, lo que es un sistema en el que la gente tenga que gastar lo mínimo, me parece básico, pero a partir de ahí, ¿cuál es el límite del tope hacia arriba? Es muy difícil de establecer, sobre todo porque hablamos de salary cap, pero me parece muy bien, pero en la NBA, en la MLB, en la NFL o en la NHL, todos los ingresos son centralizados, y la MLB no es así. Si están dispuestos todas las franquicias a meter el dinero en una hucha común y repartirlo a partes iguales, casi sea, pero me parece a mí que no está ni mucho ni menos, ni mucho ni poco va a ser la solución que van a tener. Ojalá sea así, que todos aboguen por tener los mejores contratos y lo máximo todo, pero es que creo que eso queda, Y solo por cortarte un segundito, que eso va a ser otra de las cosas, que no es solo, aparte de que el salary cap vaya con un salary floor y demás, lo que tú dices, el salary cap
¿dónde lo pones? ¿En 200 millones? ¿En 150? Claro. ¿En qué? Quiero decir, tiene que ser esto que sea medianamente lógico, porque las divergencias que hay ahora mismo en MLB son enormes. Entonces, no solo va a ser una pelea ponerlo o no, el salary cap, salary floor, sino dónde estableces los baremos. Entonces, pues, por eso, que puede ser una pelea compleja y muy, muy larga. Sí, sí. Bueno, yo si me dejas decir una cosa, Adri, sobre hablamos del Hall of Fame, sí. Sí, solo una cosilla de los Dodgers. Primero, si yo fuese aficionado de otro equipo, no fuese de los Dodgers, yo me agarraría al mayor problema que yo le veo a la alineación, que es que el tiempo pasa y hay muchos jugadores que ya están por encima de los 30 y se le puede hacer larga la liga. De hecho, yo creo que el año pasado se le hizo un poquito larga la liga. Y segundo, que aunque limitemos la pasta que se pueden gastar los equipos, tú miras el primer sistema de granjas de la liga, es la de los Dodgers. Es la de los Dodgers. Entonces, es un tema también de cultura y de trabajo y de todo lo que tiene que ver. Por lo tanto, yo fíjate que con todo lo que rodea a un gran equipo como los Dodgers y lo que debería rodear una contratación como la de Kyle Tucker, yo he visto en lo que es el ecosistema de los Dodgers, yo he visto sacar más pecho por el tema de que han sido nombrada como primera granja del equipo que por la propia contratación de Kyle Tucker. Sí. ¿Sabes? Entonces, que el salary cap, el salary floor ayudarán, pero hay otras cosas que hay que cambiar si se quiere hacer no es la fórmula mágica. Sí, no. Por eso digo que hay más temas a tratar antes igual que el salary cap o el salary floor. John, Sergi, ya por cerrar, Andrew Jones, Carlos Beltrán, nuevos miembros del Hall of Fame de la MLB. No parecía, lo de Carlos Beltrán, pues, con todo lo que pasó en Houston, ¿no? Y el sistema de tal y cual, pues parecía que, bueno, pues había por ahí un rumor, una especulación de este tío es un Hall of Fame, si no aceptamos a X o tal, pues bueno, pues Hall of Fame, 84,2% de los votos, Andrew Jones, 78,4%, pues días de vino y rosas en Curazao y Puerto Rico, John. Sí, además he estado leyendo que sí, que Carlos Beltrán era, no sé, el primer Hall of Famer drafteado directamente desde Puerto Rico, no sé, bueno, estas historias que van saliendo. Es verdad que le ha costado mucho, le ha costado varios años, no sé a qué, no sé si lo tenéis por ahí, a qué ha sido. Es la cuarta. Es la cuarta, pues mira, yo pensaba que había sido alguno más, sobre todo porque creo que la época, o sea, el año de Houston le había manchado bastante el currículo, vamos a decir, y que al final perdió, le habían contratado para ser manager de los Mets, perdió el puesto, por toda esta historia, y parecía que se lo iba a complicar todo, pero bueno, un jugador creo que tuvo encima sus años de gloria un poco con los Mets, que aunque se recuerda mucho su partido en las finales de conferencia contra los Cardinals de 2006, que no batea una bola curva, creo que de Wainwright, no me acuerdo ahora, pero creo que podía ser de él. Se le criticó mucho, pero un tío muy querido en Queens, tuvo años sensacionales de bateo, con 40 y pico home runs, varios Gold Gloves, una carrera larguísima además, pues que al final lo ha conseguido entrar. Y Andrew Jones, sobre todo conocido por su defensa, con un final de carrera igual un poco no tan llamativo, y por eso también le ha costado bastante entrar. Pero sí, yo creo que la sensación general, por lo que he estado viendo también, es de que dos jugadores que se merecían la entrada. Yo creo que Beltrán sobre todo le ha costado por el tema de Houston, y Andrew Jones igual por ser un jugador más tirando a la defensa, muy espectacular, pero tirando a la defensa pues le ha podido costar. Pero la sensación general es positiva, y de que no hay muchas críticas al respecto de que hayan entrado. ¿Alguien
¿Añade algo más? Sí, no, yo iba a decir que para añadir, aparte de lo que ha dicho John, que se han quedado justo cerca jugadores como Chase Utley, Andy Pettit también de los Yankees, que también fue muy buen pitcher, Alex Rodríguez, Manny Ramírez también de los míticos Red Sox de los principios de siglo, y luego a mí un jugador que me gusta mucho, por ejemplo, Félix Hernández, que era en su época el último jugador que había conseguido un perfect game antes de que se lo quitara Domingo Germán, que ahora pues pronto, está luchando por no entrar en la cárcel o cerca, pero vamos, por decirlo de alguna manera, hay varios jugadores que con mucho nombre, que conocemos todos o la mayoría, que se han quedado por votos, no han entrado, pero que por dejarlos ahí también, que jugadores muy históricos de la liga. Sí, Manny Ramírez además, que es el último año que tiene elegibilidad. Sí. Manny Ramírez ya fuera y, hombre, yo creo que parece que Chase Utley lo va a conseguir relativamente fácil porque en tercer año tener el 60% de los votos pues ya te da indicación de que va a acabar llegando. Sí. Pero yo creo que a Andy Pettit no le va a costar, porque está en octavo con por debajo del 50, yo creo que no le va a llegar. No hay casos de alguien que haya llegado al octavo año con debajo del 50% y haya sido Hall of Fame. O sea, por ampliar un poco el dato. Es curioso ese salto que hay de 50-60 al 75 que hace falta. Sí. Cuesta. Es más fácil, yo creo, ir de 5, de 10 a 50 que ese último paso. Sí, de hecho, bueno, ya como para cerrar, todos los jugadores que han entrado este año descartados, menos Cole Hamels, que tiene 24%. O sea, yo creo que igual Hamels acabará entrando, igual en la última, en el último año, si no hay mucha competencia. Y bueno, nada más. Alex Rodríguez, 40% quinto año, está un poco lejos. Félix Hernández y Chase Utley, pues sí parece que van camino de conseguirlo en algún momento. 9-3, nada más. Ger, gracias por pasarte el debate, todo, y nos vemos en la siguiente. Pues muy bien, muchas gracias. Y no hay series, pero bueno, no pasa nada. Hay un Depor Racing. Hay un Depor Racing y el West Ham. Entonces, ahí está. Venga, Ger, hasta la próxima. Chao. Nada, Sergi, gracias por pasarte. Nos vemos en la próxima con más. Esperemos que algún fichaje por alguno de nuestros equipos o lo que sea. Sí, sobre todo algún fichaje, como has dicho tú, por alguno de los equipos que seguimos aquí, que por lo que se ve, esto es como un desierto, sobre todo el mío, así que a ver si la siguiente... Yo no mires. O si al menos, y si no lo hay, que al menos no se vean los dos, es lo único que pido. Pero bueno, nos vemos en este podcast y hasta la próxima. Hasta la próxima, Sergi, chao. Y nada, John, pues nada, gracias por pasarte. Has venido justo a hablar de los Mets, o sea que muy bien calculado. O sea, yo cuando he notado en el ambiente que me necesitabais, me he venido seguido. Bien. Esas son ya la sincronía de los años, ¿no? Por eso. Pues nada, John, nos vemos en la próxima. Vamos hablando. Hasta luego. Y nada, las gracias aquí a Pablo, Jafer, Bachi, de todos los que habéis pasado en el Twitch de esta semana. Daros las gracias también a los que estáis en podcast y a los que estáis en YouTube. Y nada, emplazaros a seguiros en nuestras redes sociales, en nuestro Substack, redes sociales Pitches Salvajes y Pitches Salvajes Podcast, porque ahí publicaremos cuando haremos el siguiente episodio. Ya mismo, pronto, viene el World Baseball Classic y las previas para hablar de todo lo que está aconteciendo y cómo pensamos que va a ser la temporada MLB en la campaña 2026. Y nada, también en nuestro canal de Telegram Pitches Salvajes Podcast tenéis la mayor comunidad del béisbol en castellano, por lo menos en España, para hablar de béisbol. Nada, nos vemos en la próxima, que vaya bien y que seguid con todas las tradiciones y el déjà vu que es este podcast. Chao.